¿Qué más? Ok, ya la parte de desarrollo, ya esto sí es muy de la explicación de ustedes, sin embargo, algunas cosillas quedaron cortas, ahorita les digo cuáles. Expliqué ampliamente en qué consiste el censo comercial, muestra de diagnóstico, muestra de remanencia, muestra de servicio cultural, establecimiento de parcelas permanentes de monitoreo. Creo en general ahí nadie tuvo problemas. En general todos fueron muy claros. Ahí también, seamos realistas, ahí también algunos se podían dar el lujo de copiar textualmente lo que hay en la bibliografía, lo que hay en los documentos. La verdad, yo no me voy a enojar. La idea era que también ustedes me indicaran cuáles eran las diferencias entre cada uno, o al menos qué hay para cada uno. Algunos sí me respondieron, no tal vez de forma muy textual o copiando así a grandes rasgos, sino que lo resumieron. La idea era también eso, de que leyeran, resumieran un poco, pero a la hora en que leen, pues entonces que les quede un poquito de cada cosa. El tema del establecimiento de parcelas permanentes, pues es parte de las evaluaciones que se llevan a cabo, y esto con el fin de llevar un monitoreo o un control a lo largo del tiempo. Que este control, este monitoreo, me permite, como ya lo mencionaba antes, poder obtener un incremento periódico anual y ya jugar también con tasas de mortalidad, tasas de individuos que surgen, o sea, mortalidad y natalidad también, y ver todo el tema del desarrollo del bosque en términos de incrementos y también en términos de mortalidad y todo lo demás. Ok, eso no voy a abordarlo, sin embargo, ahí algunos sí, hasta me colocaron algunas imágenes de cómo se hacía cada muestreo. Ok, nos vamos al otro, a la número 2. Desde el punto de vista de desarrollo de un bosque secundario para bosques secos de bajura y poca precipitación, ¿cómo estarían las etapas descritas en el grafiquito, en la figura que yo les envié? Ahí también ninguno tuvo problemas, todos me las describieron correctamente. Desde el primero, que es pastizal arbustivo, de 0 a 4 años, arbustal, que se encuentra en edades de 4 a 10, bosque secundario temprano, de 10 a 15, bosque secundario intermedio, de 15 a 30, y bosque secundario tardío, de más de 30 años. Entonces, básicamente, aquí también, esto me permite a mí responder también la pregunta de arriba, entre cuál de las etapas yo debo aprovechar. Obviamente, una es en la etapa de bosque secundario intermedio, que va de 15 en adelante, que yo ya puedo aprovechar, y otra es finalizando esta etapa, que es cuando ya vamos a caer en una etapa de bosque secundario tardío, que es una etapa de 30 años o más. La número 3, que es para el manejo del bosque secundario, se diseñaron 4 guías metodológicas. Básicamente era que ustedes mencionaran cuáles eran esas guías metodológicas y cuál era el tratamiento que se sugería para cada una de las guías metodológicas. Entonces, en el caso de sucesión temprana, coetánea, simplemente lo que se sugería era enriquecimiento, la coetánea tardía, corta regeneración y aprovechamiento, temprana discetánea, cortas de salvamento, y coetánea, discetánea, medio tardía, aprovechamiento selectivo o inclusive talarraza. Se puede cortar todo. Ahí la 4, ¿cuáles son las características que debe incluir en el bosque según la sucesión o desarrollo propuesta en el estándar? Ahí venía, entonces ya era ampliar, lo que arriba venía era ampliar, entonces lo abajo, en términos del estado sucesional, en términos de las características y en términos de lo que contempla el plan operativo, o sea, qué hay que hacer en cada una de esas etapas. Básicamente, al inicio, en el plan operativo, todo va a ser exactamente igual en términos de requisitos, pero ya lo que a mí me interesaba más era el plan operativo, en términos de lo que hay que hacer, qué es lo que se puntualiza que hay que hacer, si hay que cortar, si no hay que cortar, el tema de manejo de aguas, el tema de si hay viabilidad, si no se pide viabilidad, etcétera. Ahí yo creo que también todos estaban bien. Ok, vamos a esta, la 5, que es, implica ampliamente qué es el IBI, cómo se calcula y qué función
tiene relación a la silvicultura. Esto lo tocamos la semana pasada. Esto fue algo que vimos exclusivamente la semana pasada con el tema de los índices de diversidad. Eh, Todos me dijeron muy bien que era el índice de diversidad, algunos no me especificaron cómo era que se calculaba o se les olvidó o algún, o no sé. Entonces eso quedó pendiente por ahí. Y en términos de la función con respecto a la silvicultura fue algo que también algunos quedaron un poco cortos, que hay que abordar sobre el tema de, no solo de la importancia en términos de las especies o las principales especies que yo pueda tener liderando la lista, todas las especies generales, sino ver estas especies que tengo con mayor IBI, verlas en términos de especies comerciales y especies no comerciales, porque ahí puede ser que en efecto yo tenga una especie o las primeras 5 especies sean las que tienen o aportan alrededor de un 25%, 30% con respecto a las demás. Pero el tema es, ¿estas especies son comerciales? No, no son comerciales, ¿ok? Entonces, si no son comerciales, hay que ver más abajo en esa tabla de IBI cuáles son comerciales. Y ya esto entonces me permite a mí ir modelando o ir planificando en términos de estructura y composición cuáles son, cuál es el posible manejo que yo podría darle al bosque. Ahora, si en términos de IBI inclusive no tengo especies que sean a nivel comercial, entonces yo podría eventualmente pensar en hacer enriquecimiento del bosque. Pero básicamente era hablar, comentar un poco sobre qué era el IBI, sobre cómo se calcula, que es básicamente la sumatoria de la abundancia, dominancia y la frecuencia absoluta de todos, y mencionar sobre el tema del IBIR relacionado a la silvicultura como tal. Entonces hay algunos sí fueron muy específicos, pusieron inclusive la formulita, eh, y otros me explicaron muy ampliamente en términos de silvicultura cuál era la importancia. Otros por ahí, tal vez la respuesta fue un poco pobre, sin embargo, ahí les dejé algún puntaje, no fue que se los evalué como mal o que no les puse nada. Ok, el tema de la importancia que tiene el ICA y el IPA, bueno, eso ya lo vimos hace poquito, ya se los había mencionado, el incremento corriente anual y el incremento periódico anual. La importancia con respecto a la evaluación de las masas forestales, en especial para aquellos bosques que son manejados. Como ya les mencioné, el incremento corriente anual es un periodo mucho menor que el incremento periódico anual. El incremento periódico anual puede restringirse al periodo en el que yo estoy haciendo el manejo como tal, los tratamientos silviculturales, y eso en sí me puede permitir tener un dato más fiable en respuesta a los tratamientos, si han sido buenos o no. Y todo lo demás que ahora les mencioné, que no quisiera repetirlo para no alargar la cosa. ¿Qué es una corta salvamento? ¿En qué caso es posible utilizarla y con qué otros tratamientos se confunde? Bueno, ¿con qué otros tratamientos se confunde? Se confunde con refinamiento, básicamente. Es con la más que se confunde con el refinamiento. Sin embargo, la corta salvamento básicamente es en eliminar o cortar árboles que están enfermos, que están muertos en pie, que tienen alguna deformación, que tienen alguna afectación por un tema fitosanitario. Entonces ahí lo que se trata es de salvaguardar los árboles que están alrededor de ellos. Es decir, si nosotros tenemos un árbol, imagínense un árbol que ya está enfermo o que ya está seco, pero es de grandes dimensiones. Si ese árbol llegara a caer eh, de manera antojadiza hacia una dirección que nosotros no deseamos, puede ser que provoque daños físicos a los árboles que nosotros tenemos como futura cosecha o líderes deseables. Entonces ahí lo que se hace es cortarlo. En este caso, inclusive hasta con una tala dirigida, direccionarlo a otro sector donde no haya tanta afectación. Si fuera el caso de afectación por un tema fitosanitario, en este caso lo que se trata es de eliminar ese árbol que tiene una afectación de un patógeno para que ese no vaya a afectar a los que están vivos y que están sanos. Y los árboles, bueno, los árboles muertos en pie, los árboles enfermos, árboles que están deformes, árboles que ya están con muerte descendente también, que puede ser que el ápice ya usted lo vea
que está seco, ya uno lo ve que ya está empezando a morir, entonces pues se cortan. Otra posibilidad o otro caso en el que se utiliza es pues precisamente para aprovecharlo también, o sea, un árbol seco en pie, y yo lo corto y lo puedo aprovechar. Puede ser que sea un árbol que sea comercial y yo lo pueda aprovechar. Entonces, básicamente esos son los escenarios en los que se puede utilizar y con cuál se confunde con refinamiento como tal. El refinamiento yo lo que hago es cortar los árboles que están alrededor de otro que le está generando competencia. Ok, en el caso 1, usted con la información de rangos diamétricos, áreas basales, abundancia, individuos, información sobre clasificación de copa, lianas y fuste, eh, que va de 1 a 5. Todos los datos tienen un rango diamétrico que oscila a partir de 10 centímetros hasta los 60. Entonces, considerando ese ejemplo que yo les daba o les mencionaba, es ejemplifique cómo ordenaría. Y este ejemplifique es, claro, es simplemente hacer un ejemplo hipotético. O sea, que ustedes me hicieran ahí una tablita y un gráfico inclusive, de manera tal que yo pudiera tener un mejor análisis de la prescripción o de la dinámica de crecimiento del bosque, tomando en consideración esos rangos diamétricos, las áreas basales, las abundancias y las clasificaciones de copa, lianas y fuste. Algunos me mencionaron de que cómo era que lo iban a hacer, cuál era el proceso, me lo mencionaron puntualmente. Pero, si bien es cierto, eso es parte de, yo lo que necesito es que ustedes me ejemplificaran, o sea, que fueran claros, que me dijeran, ok, yo voy a ordenar la información de esta forma. Yo lo voy a ordenar en un cuadro así, con estos parámetros, y voy a hacer un gráfico de esta forma. Y hacer ahí un grafiquito, algo vacilón, con base a los datos que ustedes podían inventarse. Ustedes podían inventarse ahí, por ejemplo, no sé, especie Buchicia ferruginea o poner ahí unas iniciales, ponerle el diámetro, poner el área basal inventada, poner las clasificaciones con respecto a forma de copa, forma de fuste, lianas, la clase diamétrica. O sea, ahí ustedes podían jugar con eso, ser creativos e inventarse una tablita con un gráfico también. O sea, yo lo que quería era que cómo es la forma de traducir esta información, porque siempre y, y por eso es importante el tema del informe que ustedes están haciendo. Siempre nosotros tenemos muchísima información proveniente de campo, pero al final no sabemos traducirla en cómo va a ser la presentación más idónea y más allá de que sea una presentación idónea, cuál va a ser gráficamente la mejor forma para yo sacarle provecho a la interpretación solo viendo la gráfica, o sea, solo viendo la figura, o sea, que solo viendo la figura yo ya diga, mira, si este es el comportamiento o esto es lo que pasó. Eso es lo que a nosotros a veces nos cuesta, porque tenemos mucha información proveniente de campo y a veces queremos no desperdiciar nada. Obviamente es comprensible porque el esfuerzo que se hace en campo es mucho, para llegar a la oficina y tener que desperdiciar una variable que se considera en campo. Pero entonces ahí el tema es cómo ordeno esa variable para que eso no solamente se vea bien, sino que también al final me genera a mí un resultado eh, más, o sea, que me genere un resultado adicional a los otros que eran más importantes. Entonces básicamente era eso. Ahí algunos no me pusieron nada, entonces no me colocaron nada, entonces sí les indiqué que por favor que pusieran ahí algo. Otros abordaron de mejor manera la pregunta, me pusieron cuadros de especies, distribuciones, clases diamétricas, el tema de forma de copa, bejucos, lianas. Algunos inclusive me hicieron unos grafiquitos ahí en tema de forma de copa, afectación por lianas. Aunque fuera inventado, pero por lo menos era la forma de ejemplificar cómo yo trataba esa información. Y la última, la nueva es, si usted hoy tiene un cliente que desea aprovechar un área que pueda considerarse como bosque secundario, ¿qué debería considerar detalladamente con el fin de demostrar que ese sitio reúne condiciones para ser considerado como tal y que la AFE puede autorizar el aprovechamiento y manejo?
Algunos solamente me mencionaron el tema de, se restringieron a la definición legal, pero, o sea, la definición legal por sí sola no me dice nada. ¿Por qué? Porque a pesar de eso, además de eso, la definición legal es muy ambigua. O sea, solamente me dice que es un área superior a 0.5 hectáreas y pare de contar. Un área superior a 0.5 hectáreas con una sucesión natural, en un desarrollo natural o recuperación del sitio por un tema natural o un tema antrópico, nada más, ahí. Pero no me dice nada más. Entonces, ¿qué debo yo considerar? Bueno, ya habíamos visto el tema de los registros confiables, el tema de las distribuciones de las especies, el tema del estado del bosque, el tema, sí, ahí también está la parte legal, obviamente algunos me lo mencionaron, es importante ver el tema o revisar el tema legal de la propiedad, que no haya ningún problema legal, obviamente es parte de los pasos. El primer paso es pues que se ajuste a la definición legal. Ese es el primer paso. Segundo paso es que no haya ningún impedimento legal de la propiedad, que todo esté en regla. Tercer paso, bueno, ahora sí, ver las condiciones del bosque en términos de estructura y composición. Cuarto paso, es una vez visto que hay alternativa o hay posibilidad de ser manejado ese bosque, antes también yo tengo que ver o vislumbrar el tema de que, bueno, cuál es la edad que tiene el bosque, cuándo fue originado, a partir de qué momento se dejó en recuperación y por lo tanto cuáles son las formas que tengo para demostrar que ese sitio es bosque secundario. Entonces ahí podemos hablar de coberturas sobre imágenes satelitales, sobre imágenes aéreas, que son dos cosas distintas, ustedes lo saben, sobre mapas de cobertura oficiales, ya sea suministrados por SINAC o suministrados por otra institución del Estado, sobre el tema del plano catastrado, si en su momento fue certificado por el topógrafo como un área agropecuaria, y sobre la posibilidad también de ver si entrevisto a gente o si tengo algún registro confiable de gente que me pueda servir como testigo de que en efecto ese lugar fue dejado en recuperación, no en abandono porque no me gusta la palabra, sino que fue dejado en recuperación a partir de tal año. Y que esa versión coincida, ojalá, con las evidencias que yo estoy aportando en términos de imágenes y todo lo demás que me permite a mí decirle a la AFE, señores, esto es bosque secundario por estas y estas y estas razones. Básicamente, eso era lo que quería que ustedes me mencionaran ahí. En general, todos y todas estuvieron muy bien. Hubo una nota que casi tuvo un 100, otra que estuvo un poquito por debajo de 80, sin embargo también está bien, pero en general todos bien, me siento muy satisfecho. No sé si tienen dudas al respecto, y cómo vieron el examen. Yo sé que fue largo, pero al menos lo bueno es que les haya quedado algo y que esto les permita también aplicarlo. Ayer estaba viendo con respecto a los cursos que llevan ustedes, de ver para la próxima semana aplicar algunas cuestiones en términos de amarrar silvicultura con los otros cursos que están llevando. Ahorita, después de que veamos el tema de cómo van ustedes con el informe, vamos a ver un poco lo de la parte de costos de la aplicación de tratamientos, y la otra semana lo vamos a ampliar más. ¿Por qué? Porque ustedes están llevando economía y el tema de la aplicación de tratamientos, el manejo de un bosque desde la perspectiva silvicultural, siempre es importante amarrarle a los costos. O sea, yo no puedo llegar a convencer a alguien que haga una actividad en específico si yo no le doy números. Puede ser que todo suene muy bonito, técnicamente viable, legalmente permitible, pero si en términos económicos la cosa no va bien, no se ve bien, nadie va a querer invertir y nadie va a querer hacer ningún tipo de manejo. Entonces, ahora vemos un poco, así como muy de manera resumida, el tema de costos. La otra semana
pienso ampliar más porque estoy ahora con un tema ahí de un documento, revisando algunos documentos y alguna información para eh, ajustar esa información a a nuestra condición. ¿Por qué? Porque hay muchos documentos, chicos, ustedes van a revisar, van a encontrarse muchos documentos en los que se habla de los costos, pero los costos en sí incluyen hasta casi que hasta el borrador, el lápiz y el lapicero, la institución que hizo el estudio. Y esos costos asociados son falsos. O sea, yo tengo que ajustarme a la realidad. O sea, ajustarme yo como regente, quien va a ir a aplicar un tratamiento o quien le va a proponer al propietario hacer tratamientos, cuáles van a ser los costos reales. ¿Por qué? Porque van a haber costos que no son correctos. Yo por ahí me he encontrado varias, eh, varios estudios, varias tesis donde incluyen de todo, o sea, incluyen inclusive el académico que fue y hizo la aplicación del tratamiento. Dice, pero ¿cuánto es el costo del académico que va y ejecuta ese tratamiento? Es un costo muy elevado. Probablemente fueron hasta 2 o 3 académicos a llevar a cabo las operaciones de la ejecución del tratamiento. Eso es un costo elevadísimo, cuando en realidad quien hace la aplicación es el ingeniero quien capacita a los de la finca que ejecuten el tratamiento y casi que el ingeniero ni siquiera está ahí. O sea, es el que indica cuáles son las pautas para la ejecución de los tratamientos. Por ejemplo, corta de bejucos. Corta de bejucos. Usted llega y le dice al colaborador de la finca, al peón de la finca, como quieren llamarlo, le dicen cuáles son, cómo es la forma de ejecutar ese tratamiento y esa persona lo va a hacer. Entonces ahí es un tema de costos por día, cuánto es lo que me cuesta ese, ese peón o esa persona por día, si solamente va a ser uno, si van a ser dos. Entonces hay costos de costos. Ustedes van a revisar, van a encontrarse en bibliografía muchos estudios relacionados a los costos, pero que al final en lo que caemos es que son estudios donde el costo por hectárea es elevadísimo, asociado a todo lo que se le mete ahí, que no debería formar parte del costo como tal. Entonces, chicos, como les decía antes, bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios con respecto al examen. Yo con respecto al examen no, pero quería consultarle acerca de las Se personas. escucha muy bajito, no sé los Ok, demás, pero yo ahí. escucho. Ahí, ahora sí. Ok. Yo con el examen no tengo dudas, pero quería consultarle acerca de las calificaciones. Por Ajá. ejemplo, en mi caso, bueno, desde mucho más antes que saliéramos o que viniéramos a recibir clases a la casa, le había enviado el estudio de caso y creo que hay otras personas que también. Entonces, para saber cuándo tendríamos alguna respuesta, Ok, ya que llevamos eso. como 2 meses. Sí, vamos a ver, de eso, a algunos esta semana, ya los últimos les toca asignar la lectura, porque yo no he terminado. O sea, recuerden que ustedes iban por etapas. Ahora, Mónica, yo le pido a usted también un poco de comprensión. O sea, porque vamos a ver, digamos, yo sé que usted está en todo su derecho a reclamar, lo sé, pero sí le pido un poquito de comprensión también con los tiempos. Si ustedes como alumnos se han visto, este atareados por todo el tema de asignaciones, yo también he estado un poco atareado y eso me ha generado muchos retrasos. O sea, imagínense también solo el tema de evaluar y evaluar este examen y evaluar otros exámenes de otros cursos. Yo sé que ustedes no tienen la culpa de los demás cursos, pero el tema es que es bastante tiempo. Ahí el tema es que, como yo ya les había mencionado, bueno, ya esta semana, ya al menos con los exámenes, yo ya no les debo. Sí, esta misma semana también la idea es terminar con ustedes para los que ya hicieron el estudio de caso individual o la lectura, el resumen, entregárselos también. Entonces, tienen mi palabra de que esta semana van a tener esas calificaciones de esas asignaciones. Lo que sí les digo es que también, o sea, no se preocupen. O sea, al menos ustedes en términos generales van bien, pero lo que sí les pido, y le pido por ejemplo a usted,
personalmente, Mónica, es que comprenda la situación también y que me tenga un poquito de paciencia, por lo menos un poquito. Y a los Ajá. demás también. Yo comprendo, solo era una consulta. Digo, para que no la agarre contra mí o algo así. No es así, sino que sí, yo he visto, al menos el comportamiento que usted ha sido como la que está un poquito más impaciente, no quiere decir que solamente sea usted, tal vez sea usted la que más expresa su impaciencia, pero para usted y para todos los demás, sí les pido por favor que me comprendan un poco, porque aparte de eso también yo tengo también que velar por otras cuestiones ahí, y en la casa a veces es sumamente complicado, bueno, lo pueden escuchar de fondo cómo es la cosa. Entonces, sí les pido un poco de paciencia, de que tengan en cuenta que pues también uno es humano y que también uno tiene otras cosillas y que a veces se le juntan muchísimas cosas y muchas cosas de las cuales uno no tiene control y que es una bola de nieve porque al final me viene a atrasar en un montón de cosas más. Entonces sí, yo sé que ustedes tienen todo su derecho, yo los comprendo, les ruego disculpas por los atrasos, pero sí esta semana la idea es terminar con todos los que ya al menos ya han ido cumpliendo con el tema del estudio de caso y las lecturas. ¿Está bien? Profe, Sí, dígame. bueno, valorando la extensión del examen, yo siento que tal vez sí sería bueno tal vez buscar otra metodología, no solamente para nosotros al momento de contestar, porque a mí la parte de respuestas, ese examen me quedó larguísimo, sino bueno, también para usted. Ok, es que porque, eso... por ejemplo, en las preguntas de desarrollo, yo siento que en general todos nos vamos a extender muchísimo, entonces, no sé, tal vez valorar un poco la metodología o la formulación de las preguntas para que usted tampoco se le vaya tanto tiempo revisando. Más que en el siguiente examen ya va a ser el examen final y usted va a estar igual con los 3 grupos, dando calificaciones finales, revisando todo ese montón de exámenes y va a ser muy, muy pesado. Sí, ahí va a ser mucho más pesado, porque voy a tener que sacar todo en el tiempo exacto, porque ahí sí ya no me puedo extender más, porque por el tema de entrega de notas y todo lo demás, eso va a ser de locos. Pero le agradezco la observación. El tema es que sí, como es un tema en el que ustedes también tienen muchísimo tiempo para hacer el examen, pues uno también, vamos a ver, hace preguntas en el que quizás ustedes tengan que investigar o indagar un poquito más, o pensar un poco más y razonar y analizar y responder un poquito más, y entonces por eso es que la respuesta sí que esa se hace más larga, pero ahí va a depender de cada quien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo revisé exámenes en el que eran muy puntuales, o sea, la persona era muy puntual, respondía muy puntual, entonces las preguntas eran tan puntuales que simplemente yo evaluaba, iba revisando y leía poquito y ya yo veía que sí me estaba satisfaciendo la respuesta. Habrán quienes se extiendan un poco más y hagan la respuesta más larga que otros. O sea, en esto va a haber de todo. Van a haber quienes sean muy puntuales, respondan así a rajatabla a lo que es, explicando brevemente y a rajatabla lo que es, y otros que pues se extiendan un poco más. Entonces ya es un tema también de libertad, por eso es que es desarrollo. O sea, al final de cuentas usted puede vamos a ver, desarrollar su respuesta hasta donde quiera, pero sí, obviamente es más cansado para uno. Profe, yo pienso que tal vez puede ser, sí, mantener quizás esa estructura, pero tal vez disminuir la cantidad de preguntas en la del desarrollo, porque eso también tiende a extender un poco más el examen y de quizás abordar en una pregunta 2 o 3 preguntas de desarrollo y así que no sea tan cargado, no sé, pienso yo. Ok, bueno, no, está bien, voy a valorar todos esos comentarios, les agradezco y vamos a valorarlos entonces para el próximo examen. De todas formas, igual estoy valorando lo del próximo examen, si hacerlo tal como este o si hacerlo tipo estudio de caso, donde inclusive hasta se puede hacer de forma grupal. Eso es una opción que tengo por ahí pensada, pero aún no la he aterrizado. Yo les voy a estar comentando cómo va a ser la cosa. ¿Por qué? Porque también eso me permite a mí no revisar
17 exámenes, sino revisar quizás 6, que eso a nivel grupal. Entonces esa es una opción, no sé ustedes cómo la ven, pero podría ser una opción con respecto como a un mini estudio de caso, donde se le plantee ciertas preguntas de acuerdo a información dada y ustedes lo respondan y ustedes lo desarrollen como tal en un tiempo también amplio para que ustedes lo puedan desarrollar como grupo. Sería un examen grupal en los diferentes grupos en los que ustedes han trabajado. Esa sería una opción, no sé cómo lo ven. Profe, personalmente esta opción me gusta bastante. En realidad sí le aliviaría demasiado el trabajo. De hecho, en aprovechamiento creo que hicimos el examen lo hicimos así y salió bastante bien. Ok, entonces bueno, esa es una opción. Entonces bueno, creo que por ahí va la línea. Esa era una opción que estaba valorando. Digamos, les agradezco a ustedes los comentarios de las otras. Yo sé que también es para que sea más fácil, más flexible, más rápido la respuesta en términos de revisión. A mí, pues en lo personal también me agilizaría, pero esta opción de examen grupal es una opción que sería mucho más rápida, mucho más sencilla y que pues obviamente ustedes también se tienen que poner de acuerdo entre ustedes para trabajar todos juntos. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí, entonces esa sería una de las mayores alternativas. Yo creo que esa va a ser la que voy a aplicar para el segundo examen para que lo tengan en cuenta. Entonces básicamente, no sé, algún otro comentario, alguna otra cuestión con respecto al examen. Profe, usted las notas las sube redondeadas, ¿entienden eso? Se le cortó el audio, no sé, A la los hora demás, virtual. no le escucho bien, se le corta un poquito. ¿Me escucha? Ahora sí, pero se le escucha cortado. Dígame. No sé qué pasa con la señal. No estoy segura, yo entendí algo como sobre la nota, que si ya subió la nota al aula virtual o que si la sube al aula virtual. Eso O sea, entendí. la nota del examen ya está subida al aula virtual. Lo que yo pretendo esta semana es subir un Excel por el momento con todas las notas que tienen ustedes hasta el momento y irlas refrescando cada vez que haya alguna nueva evaluación para que ustedes la tengan. Ese Excel que va a venir por número de carnet o número de cédula va a estar en la primera clase. Ahí va a venir evaluación, voy a ponerle evaluación general, ese lo voy a subir nuevo, entonces ahí van a venir todas las notas de todo. Y cada vez que haya alguna asignación nueva o algo, o esté revisando, entonces simplemente yo refresco la información del Excel y también refresco la nota del documento que ustedes me subieron al aula virtual como tal. Pero, por ejemplo, el del examen ya está subido al aula virtual y ayer yo les envié a todos los correos con respecto a la evaluación del examen corregido. Era otra pregunta. Está en el chat. Ok, vamos a ver el chat, porque si no le escucho nada. Ok, que si la nota del examen la subo redondeada. Sí, en caso de que esté por arriba, sí. O redondeada por abajo o redondeada por arriba, de acuerdo a las normas de redondeo. Pero de ahí cualquier cosa yo reviso ahora otra vez, o veo a ver, reviso para ver si les redondeo para arriba, porque obviamente lo que quieren es que les redondee para arriba, obviamente. Entonces ahí yo reviso cualquier cosita. Listo, chicos. Entonces seguimos. Ok, bueno, sigamos. Vean, tal como les había mencionado, la idea también es revisar. Bueno, no sé si quieren hacer una pausa para volver y para ver el tema de cómo van el avance de los trabajos de ustedes con respecto a todo lo que hemos ido viendo y con respecto a lo que he sido solicitando. Entonces, hagamos una cosa, hagamos una pequeña pausa, son las 10:38. Bueno, 10:40. Hagamos una pausita de unos 20 minutos, 15 minutos. Ustedes mandan, ¿cuánto? Yo pienso que con 10 tal vez, porque como tenemos clase más tarde. Ok, listo, 10 minutos. Faltando 10 para las 11, regresamos para ir viendo en los casos en los que haya duda o que
no entiendan todavía algún tema de los resultados, para irles aclarando y también para ver cómo van, para ver cómo va el avance. Entonces, regresamos a las 10:50. Ok, está bien. Retornamos después de la pausa. Ok, entonces, como ya les había mencionado, vamos a ver un poco, al menos el tema del avance que tienen ustedes en, en el trabajo. Y no sé si tienen alguna duda. Bueno, vamos a ir por grupos. El grupo de Erika, no sé si tienen alguna duda, si me quieren compartir lo que han hecho para irlo viendo también. Erika, Mónica Castillo, Carol, Alejandra. ¿Sí me escuchan? ¿Ya volvieron? Empezamos nosotros. No sé. ¿Están por ahí? Sí. Ok, bueno, entonces ahí revísenlo. Pues básicamente parte de las observaciones que yo les había llevado a cabo era sobre el tema de los resultados resumen, que están bien, pero presentan muchísimo, por ejemplo, muchísimos decimales. Hay que ordenar mejor la información, pero bueno, eso fue parte de las recomendaciones que yo les había dado. No sé ahora cómo ordenaron esa información. Sí. Nosotros queríamos mostrarle tal vez cómo nosotros estamos presentando los datos. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si Wendy tal vez podría... Sí, preocupo que el profe me habilite para compartir la pantalla. Ok, ya vamos a ver. Una pregunta, habían compañeros esperando que los aceptaran, no sé si ya los aceptó. Sí, ya aquí está en proceso, exactamente, ya. Ah, bueno, Erika, por cierto, Erika era una y no, bueno, aquí no está. Wendy, ¿será que ya? Vamos a ver. No. No. Es que es a la par de compartir, hay una flechita hacia arriba ahí. Uh-huh, sí. Yo creo que ya, pero no sé. No, dice que el anfitrión inhabilitó las funciones de compartir las pantallas de los participantes. Okay, vamos a ver. Seguro es que le está dando para que todos compartan al mismo tiempo y no la de para que todos puedan compartir. Okay, vamos a ver, ya me perdí.
¿A dónde me dijiste que estaba eso? Porque puede ser que yo le esté dando donde Eh, no es. Ok, a la par de compartir pantalla hay como una flechita hacia arriba, como un Ajá. triángulo incompleto, digamos. Ajá, sí. Le da en ese triangulito y le sale una opción que dice como habilitar, no, no es habilitar, es como permitir que todos compartan o algo así. Qué raro, si no me... Vamos a ver, vamos a ver. Qué raro, no me sale. Sino otra opción, pero no sé, es como volver, como, bueno, ahí me sale, pero que Ok, usted empezó a sí, compartir. exacto, pero solamente lo que yo estoy compartiendo. Pero no me sale esa opción, no sé por qué. Qué mal, espera, a ver una cosita. Es que, digamos, no le tiene que dar como propiamente en el botón de compartir, sino en la flechita a la par, como sobre el triangulito, digamos. Era para ver. Yo creo que ya ahora sí. Sí, Ahora sí, Wendy. sí. Ok, perfecto. Entonces, Ok. Vamos a ver. Esta es la de Benjamin. Entonces, nosotros, bueno, lo que trabajamos al final fue como con hojas para el resumen de cada tipo de actividad que hay que calcular. Este es el del IBI, que está calculado por hectárea. Esto es para la parte de Benham. Esto es en el 99. ajá. Esto es para el 2020. Ujú. Y esto propiamente para el testigo. Entonces igual seleccionamos las 10 principales y el resto son los subtotales. Exacto, que es como viene en el En ejemplo cuanto del a los informe que yo les índices, mencioné. entonces calculamos Simpson y Chano en los diferentes tratamientos, igual 99, 2020 y testigo. Ujú. Ajá. Después entonces calculamos los gremios. Entonces aquí están los tres. Vamos a hacerle un poquito para que sea mejor. Ujú. Aquí están los tres, entonces igual por tratamiento y por el bosque testigo. Después tenemos, ¿qué es esto? Bueno, este es el gráfico de las familias. Igual pusimos las más importantes, que si no me equivoco son 10, y otras, para no sobrecargar el gráfico como nos comentó. Ujú. Después tenemos el de abundancia, que sería este. Exacto, sí, manteniendo la Luego recomendación tenemos, que les bueno, igual mencionaba aquí era... los totales están en las líneas que pidieron. Sí, que la recomendación era por lo menos mantener solamente 2 decimales para no recargar mucho. Entonces, sí, ya lo corrigieron, perfecto. Sí. Aquí está el del área basal, igual, solo que para esta otra variable. Y el de volumen, que sería este cuadro específico. ¿Verdad? Que solo, bueno, ahí en el que se nos estaba mostrando el video venía por estratos, pero en nuestro caso no está por estrato. Entonces, exacto, este sería sí. para la parte de Penham y en el otro Excel está para la parte propiamente de Florencia. Ok, perfecto. Devuélvase un momento a los gráficos de área basal, por ejemplo. Ajá. Ok, bueno, para los demás, bueno, primero, ahí tal vez quizás para no hacerlo muy, muy extenso en términos de la leyenda de comercial tratamiento 99, no comercial tratamiento 99 y todos los demás, para que no se haga muy extenso la leyenda y no sea muy feo a la hora de presentar una gráfica de esas, ahí podrían ponerle, no sé, alguna codificación como CO tratamiento 99 o algo por el estilo. Y abajo entonces se pone cuál es la codificación de cada una de esas cosas, o al menos de cada uno de esos apartados, para que no se vea muy extenso el nombre y eso le vaya a quitar también espacio a la gráfica, porque entre más yo le quite espacio a la gráfica, no se observa muy bien cuál es la variación entre uno y otro. Aquí en este caso no, porque estamos viendo que sí, que las áreas basales hay una gran diferencia entre el total del 99, donde se concentra en las clases de 40 a 50, pero básicamente es para hacerlo como más visualmente atractivo, para que no se vea tan cargado.
Ok. cargado, sí. Entonces esa sería una recomendación para ustedes y para todos los demás. Básicamente aquí lo bueno, lo importante es que sí, bueno, ya ustedes lo están viendo. Antes ustedes lo tenían separado, lo tenían Sí. ustedes y otros grupos también lo tenían separado, que era comerciales, bueno, lo del 99 lo tenían separado, lo del 2020 lo tenían separado y lo de los totales lo tenían separado. Vean lo bueno que de una vez ya ustedes aquí en una gráfica ya se están ahorrando 3 gráficos más o 2 gráficos más. Esa es la idea que quiero también con todo esto, que se presente información que una sola figura le permite a usted resumir todo. Y en este caso, entonces, ya podemos ver claramente cuál es la distribución de las áreas basales, pero en términos también de ver si realmente los tratamientos tuvieron o no tuvieron efecto sobre la masa comercial, básicamente. Entonces, volumen también, yo lo vi que lo tenían igual, entonces la sugerencia es también para lo que son es la leyenda de comerciales, tratamiento, no comerciales, tratamiento y todo lo demás, hacerlo también un poco más cortito si fuera posible. Ok. Bueno, no sé si le enseñamos el de Florencia. El de Florencia está bien, me imagino que también es el mismo comportamiento y lo ordenaron de Ajá, forma igual. Ok, para ver el de exacto. Florencia. Me dice si lo está viendo. Mm, Estoy Florencia, sí, ya lo en estoy el viendo, sí. Ajá. sí. Ok. Igual, entonces los CIVIs vienen acomodados de la misma forma, los 10 más importantes y el resto de las familias. Los índices son los mismos, igual con los mismos tratamientos. Después vienen los gremios, Ujú. que es exactamente lo mismo. Bueno, este hay que correr un poco para el centro que se corrió. Exacto, bueno, vean que ahí también ustedes lo ordenaron, como les había dicho, el tema de los gremios, vean que es mucho más sencillo Ajá, que estar haciendo sí, 3 gráficas y pegarlas ahí para abajo, aquí en esta forma, como ustedes lo ordenaron, digamos, pegaron la figura, luego de eso lo agarran, lo toman como una imagen y ya después lo guardan lo hacen como una captura y luego ya lo pueden guardar como una imagen JPG y ya después exacto. pegarle el documento como tal. Ahí lo único es, por ejemplo, lo recomendable para documentos ya más formales es que vayan en escala de grises. Entonces, por Ok, ejemplo, para el tema de las abundancias, para el tema de las áreas basales, como es mucha información, entonces uno que trabaja en escala de grises y trabaja algún tipo de que sea puntos o triángulos o alguna forma en específico que logre diferenciar cuáles son los años y cuál es el tratamiento. Pero para efectos de ya un documento un poco más formal, lo que se recomienda es que sí que vaya en escala de grises. Pero no, está bien, perfecto. bueno, después viene lo de las familias. Ujú, Aquí también los 10 más importantes y las otras. Viene la abundancia, creo que es así. ujú, Viene que entonces habría que corregirle eso que nos comentó ahorita. ujú, Luego está el de área basal ujú. y el volumen comercial, igual que sería este cuadrito acá. Perfecto, está bien. Sí, sí, los datos se ven bien, muy bien. Excelente. Ok, Ahora, sí teníamos, bueno, aquí hay que ajá, corregir los decimales, que fue que no lo hicimos. ok. Teníamos ¿Dudas? una pregunta. Bueno, teníamos varias. Primero, queríamos saber aquí, si se debe presentar específicamente en el trabajo estos datos que se piden aquí, digamos, los que usted nos dijo que eran resultados esperados, si solo se presentan esos, o si hay que calcular algo extra. No, esos son los esperados. Es decir, ese cuadrito que ustedes me están mostrando ahí, que son Ajá, resultados esperados, ese cuadro era un cuadro guía. O sea, es el cuadro que me permite a mí, inclusive, si yo quisiera hacerlo a manera de resumen de todo el documento, presentar los resultados de esa forma para yo saber, ahora sí, de manera puntual, entre ajá. todas las variables consideradas, cuál ha sido el efecto del tratamiento como tal. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta para hoy, para cualquier trabajo que trate de temas de comparación en términos de si el manejo tuvo o no tuvo efectos, ya sea desde el punto de vista de silvicultura o inclusive desde el punto de vista de manejo convencional en el que no se toma en consideración la silvicultura, que es simplemente llegar y volver a aprovechar un bosque 15 años después. Eso es importantísimo porque así ustedes pueden ver cuál ha sido, cuáles han sido los incrementos. Es más, inclusive yo ahí agregaría algunas variables más.
como por ejemplo lo es el tema de la mortalidad o el tema del incremento periódico anual, el incremento corriente anual sería otra variable que yo consideraría en ese cuadro, porque eso me permite a mí saber cuál ha sido el incremento en milímetros, que es la forma correcta de presentar siempre los incrementos, en milímetros al año con o sin tratamiento como tal. Ok. Pero por el momento, dejémoslo así de esa forma. Okay. O sea, eso Entonces, básicamente es sí como el seguimos cuadro. trabajando con completar eso. ¿Cómo, perdón? Sí seguimos trabajando solo con completar esto. Es que, por ejemplo, Exacto. nosotros en el video que usted nos mandó venía lo de la curva de especies. Sí, no, pero eso no. Eso que yo les expliqué la semana pasada es simplemente junto con las lecturas que yo les adjunté para que lo leyeran, no lo vamos a hacer para efectos de este trabajo. ¿Por qué? Porque eso demanda mucho tiempo. Como ustedes se dieron cuenta en los documentos, viene abajo toda una explicación a través de Infostat cómo calcular y cómo ordenar las bases de datos para poder calcular las curvas de acumulación de especies y los otros índices. Pero eso se lleva rato, o sea, es sumamente complejo porque sí hay que ordenarlas muy, muy, muy detalladamente. Al final, cuando ya ustedes tengan inclusive ya el documento y todo, podríamos verlo, pero sí se lleva bastante rato porque ahí la clave es cómo ordenar las columnas y las líneas de tal manera que el programa, en este caso Infostat, me lo pueda leer y me pueda correr los datos que yo quiero. Entonces, como se lleva mucho rato hacerlo, no lo vamos a hacer para este informe. Lo que yo quería era que ustedes lo leyeran y yo exponerles también de qué trataba para que ustedes sepan de que no es solamente los índices de diversidad convencionales los que se utilizan ahora, sino que actualmente se están utilizando estos otros para reforzar esos índices que son más descriptivos que de análisis estadístico como tal. Ok, y la segunda pregunta era con respecto al formato que debía llevar el documento escrito, que si es como igual como lo hemos trabajado normalmente, como informe, o si es algún formato en específico. No, es como informe, es como un informe, es un informe convencional donde ustedes coloquen sus figuras, los cuadros, las figuras, comenten al respecto y ahí mismo inclusive puedan generar algún tipo de discusión con respecto a los resultados y en comparación, que eso es lo que vamos a ver, ir viendo poco a poco, en comparación a otros estudios. Por ejemplo, ustedes podrán revisar en algunos estudios en bibliografía, podrán revisar incrementos de bosques tropicales, o al menos en la zona norte, de estudios que se han llevado a cabo, y ver cuál es más o menos el comportamiento con respecto a grandes rasgos, como por ejemplo área basal y volumen, que es lo que uno puede comparar. Porque, por ejemplo, con área basal, uno puede comparar los resultados que ustedes están obteniendo ahorita con resultados de áreas basales de bosques secundarios de la zona. Entonces ustedes pueden decir, y ahora sí, con certeza, cómo están, si están bien o están mal, que era parte también de lo que yo le comentaba a algunos que me preguntaban sobre el tema de algunos ejemplos del curso de manejo, de que me preguntaban de cómo entonces comparar los índices o comparar, por ejemplo, las áreas basales. Bueno, ahí simplemente yo sé si estamos bien o estamos mal comparando con bosques similares o con condiciones similares. Entonces, básicamente por ahí es donde se genera la discusión. El tema de los índices, ¿cómo genero yo la discusión? Bueno, viendo realmente el comportamiento de los índices, viendo cuál de los dos tipos de bosques, de acuerdo al tratamiento, es más diverso con respecto a otro y generando toda esa cuestión de discusión. Pero el informe es un informe técnico, es presentando los cuadros, presentando las figuras, haciendo un comentario sobre los resultados que tal vez yo no, y ojo, sobre los resultados que yo no logro ver en la figura, pero que son importantes porque no vienen ahí, pero yo los puedo mencionar, que es parte también de todo el análisis que yo hice en el Excel. Porque ustedes, por ejemplo, colocan
el tema de cuántos son los porcentajes de especies o de familias que ustedes tienen, pero me están colocando las primeras 5 o las primeras 6 que son las más importantes. El resto yo no las conozco. Entonces, de allí yo puedo segregar ya en el texto de los resultados, decir, ok, el resto de familias son tantas y de esas tales, las más importantes tal. Y así sucesivamente. O sea, esa es la idea más que todo. Ok, perfecto. Bueno, a mí me quedó claro. No sé si Pablo o Alexa tienen alguna otra pregunta respecto a Ahora, esto. perdón, antes de que venga Pablo o Alexa, ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, para ustedes y para el resto, ahorita lo vemos con los demás, ya ustedes ya tienen los resultados de riqueza, abundancia, área basal, volumen, número de especies comerciales por clase diamétrica, ya también ahí lo tienen, si no me equivoco, las especies comerciales no comerciales por clase diamétrica también, lo del número de heliófitas, hesiófitas, especies totales, familias totales. Ahora, lo más importante, y las dos últimas cosas, ven el tema de los líderes deseables, que es el tema de cuántos líderes deseables tengo y por clase diamétrica cuántos tengo también, y algo que no viene aquí en el cuadrito, pero que es importante porque no había forma de ponerlo acá, es cómo está la condición de esos líderes deseables con respecto a las variables consideradas como lianas, copa y fuste. Entonces yo tengo que determinar cómo está esos líderes deseables en función de eso. Ese es el último resultado que ustedes van a determinar y que les hace falta por determinar, bueno, a ustedes y a los demás. Una vez teniendo eso, entonces ya ahora sí, empiezan a montar ya todo el informe y eso es lo que quiero ir viendo ya con ustedes también para ir segregando, ir viendo todo el tema de resultados y el tema de discusión. El tema de discusión también es más un tema de interpretación de los resultados que ustedes están mostrando ahí. Por eso es que me interesa tanto llegar a esa parte, porque más que la presentación de los resultados, que es importante que sean presentados de manera gráfica bien, o sea, que me permita a mí, si una vez ver una gráfica y decir cómo está el comportamiento de los datos, más que eso también es la interpretación, o sea, qué me están queriendo decir esos resultados. Entonces, básicamente para eso vamos. Perfecto. Pablo, Alexa. No, profe, muchas gracias. Agradecerle por las observaciones. Tal vez nada más ahí consultarle lo de la extensión del documento. El documento y no puede ser tan extenso o si no habría ningún problema con eso, ¿verdad? Tal vez porque uno tiende a extenderse o cómo sería. Ok, eso es en ese igual caso. eso es igual que el examen, con el tema del desarrollo. Algunos se extenderán mucho, algunos se extenderán poco. Aquí la clave que les digo y la clave en general para, para este informe y para cualquier informe técnico que ustedes vayan a rendir ante una visita de campo y ante un estudio en campo es ser lo más puntual posible. Es decir, no dejar nada importante por fuera, pero a la vez ser muy puntual. Es decir, ok, el área basal de mi bosque de 1999 era tanto con respecto al bosque testigo y comparado con el área basal de un bosque tal, el área basal se comporta de esta forma, por lo cual, no sé, podemos decir de que el bosque ya está en una condición más bien de aprovechar o se está pasando, etcétera. Eso, por ejemplo, es ser lo puntual, no es irse uno a hablar mucho e irse uno mucho por las ramas, es ser muy puntual. Ojalá el documento no exceda, para el caso de ustedes, que son bastantes gráficos y bastantes figuras, yo pensaría no exceder las 30 páginas, si fuera el caso, pero el documento se presta para que inclusive en términos de resultados y discusión sea menos. Aquí lo que quiero también es verlo en términos de que ustedes hagan ojalá un documento muy puntual y que no deje nada por fuera, pero que todo lo que es importante lo contenga en términos de resultados y en términos de análisis de la información como tal. Pero eso lo vamos a ir viendo. Vamos a ver en términos de ya, cuando ustedes tengan todo, vamos a ver cuánto es la extensión en términos de cuadros y figuras y ahí vamos a ir viendo, porque puede ser que sea entre 30 a 40 páginas el documento final. ¿Está bien?
Perfecto, profe. Profe, gracias. Muchas gracias. profe. Mucho gusto. Vamos a ver los otros grupos, no sé cómo están. Si ya con Profe, ya esto, si estamos ya, listos. si ya con esto les quedó claro para los demás. Bueno, profe, nosotros tenemos Ok, de grupo momento igual, Catherine. básicamente la Ajá. misma información que hemos presentado para las tareas. Ujú. Lo que sí hemos hecho desde la primera tarea es presentarlo en escala de grises. Y Exacto, ahora sí, yo vi. tendríamos que tomar en cuenta las observaciones que le hizo a este grupo de Wendy con las abreviaturas. Exacto, con las No sé abreviaturas, si con tal la... vez Si quiere lo pueden si tal vez compartir. las incluimos desde el principio en el documento, una página con abreviaturas. No, ahí lo ideal siempre es a las abreviaturas al final del cuadro o de la figura. Eh, ¿Por qué? Porque es para ver, para que el usuario o para que el lector no tenga que devolverse al inicio del documento, donde se recomiendan las siglas, las abreviaturas y todo lo demás. Se recomienda cuando, por ejemplo, yo en el texto estoy comentando sobre, por ejemplo, MINAE. Ok, MINAE, ¿qué es MINAE? Bueno, yo ya arriba ya aclaré que era MINAE. O ONF, ¿qué significa? O ICA, ¿qué significa? O IPA, ¿qué significa? Entonces, todo eso yo lo hago al inicio del documento, una listita de abreviaturas o siglas para no tener que estar tampoco repitiendo una y otra vez qué corresponde a esas abreviaturas o qué me indican que son. Entonces, en ese caso se hace siempre arriba, pero cuando yo estoy hablando o estoy generando texto, cuando son cuadros y figuras, siempre lo ideal es esas abreviaturas, colocarlas al final. Pueden ser inclusive hasta en una letra menor de la cual yo hice el cuadro o la figura, porque si el cuadro o la figura yo la estoy trabajando con una letra tamaño 12, las abreviaturas las puedo reducir inclusive a una letra 10, para que tampoco me ocupen mucho espacio. Ok, sí. Bueno, básicamente lo que tenemos es la misma información. Bueno, acá están los gráficos por gremios. Uh-huh. Y luego por acá creo que está libre. Ok, pregunta, lo del IBI, Bueno, lo que les los envía, bueno, cuadros yo no del sé IBI. ustedes ya habían calculado esto o si con lo que les envié si les funcionó, si les sirvió para hacerlo y para volver a recalcularlo. Sí, lo hicimos con lo que usted envió. Bueno, al menos a mí no me cerraba. No. Pero utilizamos como guía las hojas que usted envió, igual para los índices. Ok. Profe, yo en cuanto a eso sí he tenido una duda con el de Shannon. Con el de Shannon, ¿por qué? Por el negativo. Es que, digamos, la fórmula que usted aplica, Ajá. no, es que la fórmula que usted aplicó, digamos, en la columna, no me coincide mucho con la fórmula que está arriba, porque la de arriba trae un montón de logaritmos y esas cosas, y siento que nos da un Shannon muy alto. ¿Por qué? ¿Cuánto les da a ustedes? Entonces nosotros lo que hicimos fue... Y ahora sí, volvimos. Yo creo que fue a mí a quien se me cortó, pero... Chicos, ¿sí me escuchan? Es que no sé si fue a Ya mí más instala bien en al esa que se me cortó más bien. Sí, Sí, pero profe. Ok, sí, es que ahorita póngase no sé. el Shannon, Mónica. Es que vea, profe, nosotros lo hicimos con otra fórmula y sí nos daba así valores de 1 y todo eso, pero haciéndolo con la fórmula que nos dijo, bueno, usando el machote que usted nos había brindado, Sí. me daba -4 o -5. Y a mí me parece que no, bueno, yo no sé mucho de eso, pero
de un total de 43 especies, por decirlo así, que me dé un Shannon de 4, No, no, sí no me está mal. parece que esté bien. Sí, no estaba mal. Bueno, Wendy, Entonces yo y ahora que... Alejandra y Ajá. llegamos, y Erika, llegamos al acuerdo en usar otro. Ujú. No, está bien, perfecto. No sé si Usamos otro está... que era, bueno, prácticamente la misma fórmula, nada más que interpretada diferente. Nosotros lo que hicimos fue igual, que trabajamos con una literatura y los resultados que nos daban eran 3, algo y así, pero sí es de literatura y está exactamente igual que como viene ahí. Ok, Sí, perfecto. No sé, es que el porque entonces problema sí, es que, ahí con Shannon, también entonces sí. uno busca y vienen muchas fórmulas. Por eso Ujú. yo le había preguntado a usted. Ok, bueno, ahí el tema es que sí, yo no dudo que la mía esté mal porque inclusive estaba dando negativo. Entonces, Entonces, está bien que hayan encontrado otras formas. Ahora, ahí el tema es que a Wendy puede decir que Shannon le dé en el mismo bosque, bajo la misma información, le esté dando 3.2, un ejemplo, y a ustedes les esté dando 1.2. Ahí lo que hay que corroborar es el comportamiento también de la información, porque según vi en la información que tiene Wendy y Pablo, el área o el sitio más diversa es el bosque testigo, si no me equivoco. Entonces hay que ver si ese mismo comportamiento es el mismo comportamiento que tienen ustedes. Ahí el tema es ver que el comportamiento sea el mismo. Si ya el comportamiento se invierte o es diferente, hay que revisar entonces en términos de índice cómo fue que se trabajó. Pero por el momento sí veo que están bien los dos. Veo que tanto el de Wendy ahora que lo vi como el de ustedes está bien. Solo para aquello, pero es que Shannon sí es negativo, digamos, el resultado de Shannon es negativo y no tiene que pasarlo a positivo, que usted decía que el suyo daba negativo. no, bueno, es que la Hay una fórmula, las fórmula, Sí, es que fórmulas que la yo he fórmula visto tiene un siempre menos llevan un antes. menos adelante. Por Ajá, eso, eso pero es lo que hace que al usted positivo. hacer la sumatoria le queda todo negativo, después usted nada más le agrega el menos y ya le queda positivo. Fórmula. Sí, ahí Wendy, lo que dice Bueno, Mónica profe, es sobre el bueno, tema de no importa, eso no del importa. total. El punto es que yo le había hecho a usted la consulta, no sé si lo recuerda, por el teléfono. Por lo mismo, una fórmula para todos trabajar con los mismos datos, porque, Ujú. bueno, no sé, siento que deberíamos todos parecidos. Y si yo estoy comparando tal vez con el grupo de Catherine o de Wendy, lo hicimos con fórmulas diferentes y nos da un Shannon diferente, y ahí uno entra como en un colapso raro. Ahí sí, ahí el tema es que no debería ser diferente porque la fórmula es igual, o sea, la fórmula no varía. O sea, la fórmula, el principio de la fórmula debería ser, o sea, debería no, la fórmula es igual para todos. Entonces, el resultado, en buena teoría, a no ser que se haya ido algún dedazo por ahí en la información, debería ser igual o muy similar. Entonces, sí, ahí tendrían que revisar al menos ese índice en específico, que es el que le está dando como esa dudilla al de Shannon, revisarlo y compararlo con los demás grupos, a ver qué tal, a ver cómo le fue. Profe, es que creo que Mónica se refiere más a que, eh, bueno, otras compañeras usaron la fórmula que usted mandó y nosotros habíamos usado esa misma, pero como dice Mónica, le daba muy alto. Entonces, Ujú. que si se podía, bueno, procedimos a utilizar otra fórmula, entonces, que ¿cómo hacíamos ese caso para que todos usáramos una misma fórmula para poder comparar y ya estar seguros si hay algún error? Ok, bueno, entonces en ese caso, más bien, eh, bueno, ahí tendremos que revisar las dos fórmulas que se están utilizando y ver cuál de las dos van a utilizar. Lo Sí, otro es que si van a comparar entre ustedes, está bien, lo hagan, pero entonces hagan la salvedad sobre el tema de la fórmula que están utilizando. Porque sí, profe. ahí el tema general es el comportamiento de los datos. En comparación, o sea, si yo comparo mi grupo con otro grupo, en buena teoría el comportamiento debería ser el mismo. O sea, es decir, el bosque testigo debería ser el más diverso que todos los demás. Si ya a mí me da totalmente todo lo contrario, entonces ya ahí sí es una alerta porque entonces mi pregunta es, ¿por qué a mí me está dando otro resultado diferente? Ya en Profe, términos puntuales del número como tal, del índice como tal, yo podría comparar. Si hay alguna diferencia, entonces se hace la salvedad del tema de la fórmula. Aunque el tema de la fórmula es que la fórmula es igual, o sea, debería dar lo mismo, habría que revisar.
Pero en términos de comparación, lo que yo comparo es el comportamiento de los datos en términos del resultado final. Profe, Una pregunta, perdón. ¿Habla usted o hablo yo? Es rápido, sí. Para el asunto del índice, entonces, solo para confirmar, ¿ese índice se calcula con la información obtenida de las parcelas o se debe pasar esa información a hectárea primero? No, esa información es con respecto a las parcelas nada más. Ah, ok, por aquello, porque no sé si tal vez puede ser eso lo que está variando, porque nosotros personalmente lo hicimos con la parte del muestreo, pero no sabemos, no Sí, estábamos porque seguros ahí si el tema de los índices por hectárea no, porque lo que usted trabaja por hectárea, Wendy y compañeros y compañeras, lo que ustedes trabajan valores por hectárea es todo el tema de abundancia, el tema de volumen, el tema de área basal, que eso yo siempre lo voy a traducir a un comportamiento por hectárea, ya sea por clases diamétricas o totales. Pero cuando hablo de índices es con respecto a las unidades de muestreo que yo estoy tomando en consideración. Por eso hago la salvedad de que los índices que yo les mencioné y que les envié en lectura y que también hablamos la semana pasada, eso es lo que hacen las salvedades sobre exactamente eso, de que el índice trabaja con respecto a la cantidad de unidades de muestreo. Entonces puede ser que se altere para bien o para mal si es que en un sitio yo estoy trabajando con una mayor cantidad de unidades de muestreo y en otro lugar con una menor cantidad de unidades de muestreo. Esos índices lo que hacen es homogenizar y decirme a mí que estoy trabajando en igual condición, básicamente. Profe, disculpe, es que a lo que iba principalmente dirigida mi duda y eso es que yo misma me hice la tarea de revisar y buscar en la literatura la fórmula de Shannon. Y si revisé 5 documentos traían la fórmula diferente, unas con logaritmo en base 10, otras con logaritmo en base 2, otras con logaritmo natural. Entonces, la observación que quería hacerle es que en la literatura hay muchas fórmulas diferentes y todas van a dar diferente. Yo misma las probé, entonces no sé, por lo mismo le decía, no sé, Wendy puede estar usando una de una literatura mientras que yo tal vez busque otro documento y estoy usando otra y de ahí se ve la diferencia, a como los que también lo probamos con la fórmula que usted nos brindó, nos da completamente diferente. Entonces, no, por eso, Mónica, es que les menciono de que si van a comparar, comparen no con el resultado numérico puntual en sí, como por ejemplo ese 1.33, que puede ser que a ellos les dé 1.33, a usted le dé 0. No sé, 86, un ejemplo. No comparen entre el número como tal, sino comparen entre el comportamiento general. O sea, comparen entre si realmente a ellos les da lo mismo comportamiento que les dio a usted, Mónica, para entonces no entrar en ese tema de cuál fue la fórmula que se utilizó. Ahora, si en términos de fórmula hay diferencias, entonces sí hay que indicar, como en todo documento técnico, indicar cuál fue la fórmula utilizada. ¿Por qué? Porque esto no solamente con el índice, sino con el tema de cálculos de volumen, cálculos de, sin cálculos de volumen, ya sea en metros cúbicos o en pulgadas, madereras ticas, en un futuro les va a dar problemas porque tal vez resulta que a la gente de SINAC les dio un resultado y a usted les dio otro resultado. Ahí es importante hacer la acotación de cuál es la fórmula o la forma en cómo ustedes hicieron el cálculo para que entonces se sepa no solo si está bien, sino también poder comparar y homogenizar la información y que los dos estén en la misma sintonía. Pero en este caso, en términos de comparación, lo que se hace es comparar con respecto al comportamiento general. ¿Está bien? Está bien, profe, Profe, muchas ¿y usted gracias. podría revisar la fórmula que usted nos pasó? Sí. En todo caso, si usted considera que el valor que está generando esa fórmula está bien, pues corremos esa. Ok, está bien. Yo ahorita reviso inmediatamente después de que ya ustedes nos desconectemos todos y yo les informo por el grupo si está bien o si lo dejamos a libertad de ustedes, a que lo trabajen
con la fórmula que ustedes hayan encontrado, siempre y cuando me la indiquen cuál fue la fórmula que utilizaron. Está bien. Otra cosita por ahí es que vi siempre el tema de punto y coma. Eso es otra cosa. Revisen eso, porque por ahí vi también esos detalles en los grupos, de que puede ser que la información en el documento hayan puntos y comas. Siempre hay que también estandarizar. Si estoy utilizando coma, todo va con coma. Si estoy utilizando punto, va con punto. Pero a nivel nuestro, a nivel Costa Rica, lo que se trabaja es que los decimales sean a nivel de coma y a nivel del se me olvidó el nombre, del estándar de redacción de documentos. También ahí viene la normativa. Por ejemplo, cuando entonces utilizo puntos, cuando utilizo comas. Aquí para estandarizar todos, entonces, por ejemplo, ese índice que es 1.37 sería 1,37. Si está ahí, que todo lo demás esté también con coma o que esté todo con punto para estandarizar. ¿Correcto? ¿Sí me escucharon? Sí, profe, ¿qué hacemos? ¿Le terminamos de presentar nuestra parte, aprovechando que el documento está compartido? Sí, por favor. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿y esto qué es? Es que abajo no me deja ver. Ah, bueno, estos ya son los datos corregidos de la primera parte que se tuvo que entregar. Entonces, eso ya. Ahora, el tema de las abundancias, por ejemplo, que está acá, que ustedes me están mostrando, y para los demás grupos, lo de áreas basales y lo de áreas basales, por ejemplo, sí, mantener, por ejemplo, dos decimales. Pero cuando hablamos de abundancia de árboles por hectárea, manténgalo en un número sin decimales. Es mejor. ¿Por qué? Porque yo no voy a trabajar 44.5 árboles o no voy a hacer un tratamiento en 4.6 árboles. O sea, siempre mantenerlo, siempre redondearlo, ojalá. Bueno, es que eso también va a depender, pero en este caso redondearlo siempre a la unidad más próxima para mantener todo lo... Pero una pregunta, en términos de abundancia, sería más que todo un conteo de esto, ¿no? De esos árboles. ¿Cómo, perdón? En términos de abundancia, lo que implica es como un conteo de cuántos árboles hay en la parte, en cada clase diamétrica. Sí, pero cuando ustedes lo pasan por hectárea, es ahí donde el número va a tender a pasarse a un número decimal. Ya entiendo. Entonces, cuando ustedes lo convierten en hectárea, es donde puede ser que les dé, por ejemplo, en esa clase diamétrica de 10 a 20, en el comercial del 98, que les dé 64,8, 63,8. Entonces, pásenlo a 164 de una vez, para que quede de una vez ya redondeado. Bueno, es 32. Aquí está lo de las familias. Para esto, bueno, nosotros lo que hicimos fue agarrar las 3 condiciones en cada bosque, ¿verdad? El post-tratamiento, el tratamiento y el bosque testigo. Sacamos las 10 familias más abundantes por cada una y como, digamos, no iban a ser las 10 siempre para los 3 mismos bosques, entonces fuimos sacando de las que tenían mayor a la que tenía menor. Exacto, ahí está bien. Porque cayera o no cayera. Ajá. Está bien, perfecto. Así está bien porque, por ejemplo, Tiliacia solamente está en el bosque testigo registrado. Entonces, vemos que esa ya quedó eliminada en los años posteriores. Entonces, eso me permite a mí también ver cuál ha sido la migración y cuál ha sido el comportamiento de las familias más importantes o más predominantes en el bosque como tal. Por ejemplo, si vemos Malvasia está en el bosque, antes del tratamiento y posterior al tratamiento nada más. En el bosque testigo no se encuentra.
Habría que ver entonces, yo digo malvasia, sí, pero ¿cuáles de esas malvasias cuáles son? Habría que verlo en términos comerciales si hay o no hay. Pero ya después brincamos a la segunda, que es buchiciacia, que yo básicamente sé que ahí todas son comerciales y que se sigue el mismo comportamiento, y que además de eso yo podría, en términos de interpretación de los resultados, decir que mi manejo como tal, en este caso fue Florencia. Florencia, como ustedes recordarán, tuvo cuáles tratamientos. Tuvo aprovechamiento, refinamiento y corta de lianas. Contrario a Pénjamo. Entonces, hay que verlo también con respecto a Pénjamo. ¿Cuál ha sido el comportamiento con Pénjamo? ¿Por qué? Porque aquí, en Florencia, quizás el refinamiento iba direccionado a Buchiciacia y a Miristicacia, que eran las especies más comerciales en ese momento. Entonces, eso lo que me hizo fue promover la familia y asimismo también promover la distribución de área basal y de abundancia. Habría que verlo también en los otros gráficos. Así es como yo empiezo entonces a amarrar toda la información y a correlacionar en términos de estructura por especies, y en términos también gasométricos ver cuál ha sido el comportamiento de los incrementos, y ya viéndolo también en términos de las clases diamétricas, cuáles son las migraciones que hubo de un periodo con respecto a otro, y ver si realmente esos tratamientos lo que hicieron fue promoverme las clases diamétricas superiores, a partir del cual yo voy a aprovechar el bosque. Pero no, así está bien la información. Solo que ahí la observación es igual, si van a trabajar un documento más formal, ya un artículo, un documento, bueno, un artículo digo yo, pero en términos de un documento técnico que van a enviarle a SINAC o así por el estilo, lo más recomendable es trabajarlo en escala de grises. Además de que también es bien para ustedes, porque si lo llegaran a imprimir, pues obviamente va a ser también menos el costo, pero sí trabajarlo ojalá en escala de grises, básicamente. Está bien, profe. Bueno, entonces ya aquí viene lo de los gremios que obtuvimos para Florencia. Ok. Bueno, ahí está lo de los IBI, que tal vez le cedo la palabra a alguna de mis otras compañeras que trabajamos esta parte. No, nosotros también lo acomodamos por año y por especie. Tal vez no lo hemos hecho así como las 10 que tienen más peso ecológico, pero ese sería el IBI, y los otros índices los calculamos en otra hoja por aparte, que sería el Shannon y el Simpson. Sí, ahí lo de los IBIs, Mónica, sí, tienen que ordenarlo. Tienen que ordenarlo tomando, ojalá, las primeras 10 más abundantes y luego entonces hacer los subtotales para el resto, para que no se vea tan cargado. Y para entonces concentrarse también en ver cuáles son las más abundantes por año y por tratamiento como tal. Ok, profe. ¿Trabajamos con el IBI al 300% o al 100%? No, al 300%. El de 100% es un porcentaje que me permite a mí saber cuánto del 100% de todo lo que tengo, cuál es el comportamiento en términos de las 10 o las 5 más importantes. Por eso les digo que las agrupe, si ustedes hicieran en las 10 más importantes o las 5 más importantes. Yo pensaría que en las 10 más importantes, y hacen un subtotal. Ahora, el IBI, el 300% es el que se trabaja, porque si ustedes se van a revisar, el IBI básicamente, eso en términos de bibliografía es el más utilizado, porque es la sumatoria de la abundancia y la frecuencia. Entonces, esa sumatoria en total, para saber de que está bien, me tiene que llegar a un 300% distribuido entre todas las familias como tal. Pero el que se utiliza es de 300%. El de 100%, ese lo pueden cortar, lo pueden eliminar, pero lo pueden comentar en términos de resultados con respecto a el porcentaje que corresponde a las primeras 10 especies con respecto a todas las demás que fueron registradas, para ver cuál es el comportamiento del aporte de esas primeras especies con respecto al total general. ¿Profe? Sí, sí.
Para el efectos del documento, es que hasta ahorita me llegó esa duda, hay que poner una parte metodológica en sí para decir cómo se calculó todo esto, ya que nosotros no fuimos los que tomamos los datos de campo, o simplemente es una entrega de resultados. O sea, la parte metodológica con respecto al procesamiento de la información, en el caso del uso de fórmulas, y eso sí. En términos de cómo fue el procesamiento cómo fue el establecimiento de las unidades de muestreo en campo, eso no. Básicamente es, en términos generales, cómo fue el procesamiento de los datos que ustedes consideraron, aquellos que habían fórmulas, y básicamente la presentación de los resultados con su debida discusión. Es básicamente lo que yo les pediría. ¿Por qué? Porque básicamente es lo más importante. O sea, la metodología es importantísima, sin duda alguna, porque me va a permitir, me va a permitir a mí validar lo que usted en los resultados me está presentando. Pero eso es información que ustedes no obtuvieron. O sea, la información ustedes la obtuvieron de una base de datos que fue lo que yo les suministré. Entonces, en este caso, lo importante son los resultados, que también es lo más importante en cualquier trabajo que ustedes vayan a hacer, los resultados como tal, la interpretación y la presentación de esos resultados como tal. Ok, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los demás, no sé si ya los demás grupos, con ver lo de las compañeras, aclararon las dudas para no replicar sobre lo mismo, para que tengan en cuenta básicamente cómo es el procesamiento de la información. Entonces, no sé los demás si quedaron claros y claras, si es necesario verlo de ustedes. Sí, profe, yo lo único con lo que tenía dudas es con lo del video de la última clase, que sigue saliendo como privado. Ok, ahorita lo cambio, porque tengo que revisar, porque yo lo subí, pero seguro fue que en el momento en que lo subí le puse, lo dejé como venía ahí, por defecto viene como privado, y yo le di continuar y seguro se fue así. Entonces ahorita lo vuelvo a subir o lo cambio en las propiedades de YouTube. No sé si me lo va a permitir porque ya está subido. Si no, lo vuelvo a subir y lo dejo como público para que lo vuelvan a consultar. ¿Está bien? Sí, listo, gracias. Ok, entonces vean, lo que sigue, por ejemplo, como ya les había mencionado, ok, lo que sigue, ya les voy a mostrar, es lo del tema de líderes deseables. Ya les voy a mostrar acá, en términos de resultados, qué es lo que se espera, qué es lo que yo esperaría tener. Bueno, les voy a mostrar, que no nos va a alcanzar el tiempo para lo que tenía, pero sí era importante ver esto por aquello de dudas. Ok. Hay unos cuadros que también me gustaría que ustedes presentaran, que por ahí no lo vi, pero simplemente es que ustedes lo agreguen. Es básicamente este cuadro. Yo creo que el grupo de Kathleen ya lo tenía, pero básicamente esta distribución en condición de años y la división entre comerciales y no comerciales, por lo menos las 4 principales especies en términos de comerciales y no comerciales, es importantísimo presentarlo acá en términos de abundancia y porcentaje como tal, para ver cuál es la distribución, cuál es el aporte porcentual en términos generales de esa especie comercial y no comercial. Entonces ese es un cuadrito que haría falta por lo menos para esta información que ustedes tienen. Ahora bien, con respecto a los líderes deseables. Esto es lo que yo les mencionaba. Líderes deseables. ¿Qué hace falta? Hace falta la distribución y la cantidad de individuos deseables sobresalientes para, en este caso, bosque testigo y post-tratamiento 2020. ¿Por qué el 99 y 98 no? Porque esa información no se recopiló. La información se recopiló en el 2020 y se recopiló también para el bosque testigo. Entonces, ahí básicamente es hacer una comparación entre los dos periodos de tiempo, entre los dos bosques, perdón, que es en el mismo año. Comparar bosque testigo 2020 y comparar posterior al tratamiento 2020
según las clases diamétricas. Entonces, ahí la tarea que ustedes tienen es ordenar esos dos grafiquitos que van a tener para cada bosque, ordenarlo de esta forma, que me permite a mí saber cuáles son las especies más abundantes en términos de líderes deseables, cuáles fueron las que yo escogí y cuáles fueron las que en términos de generales están liderando los líderes deseables. Además de eso, también conocer esto. Estos es otro gráfico que ustedes tienen que presentarme, que es la condición según el criterio evaluado, es decir, según posición de copa, forma de copa y afectación de bejucos. Eso lo trabajan de igual forma que trabajaron las familias. Ustedes van a hacer un gráfico, vean que esa es la mejor forma de presentarlo, porque, bueno, habrá muchas formas, pero esta es una. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen un gráfico por separado de posición de copa, uno separado forma copa, otra separado afectación de bejucos, se les va a hacer muy extenso el documento. Es mejor tomar los tres gráficos, agruparlos y luego presentarlos en una figura como esta, porque entonces así, a nivel visual también yo voy a tener cuál va a ser el comportamiento de las tres condiciones e inferir con respecto a esa información. Por ejemplo, ¿qué podría yo inferir acá? Recuerden, ¿qué fue lo que se aplicó en el bosque de Florencia? Aprovechamiento, corta de lianas y refinamiento. En el otro no se aplicó refinamiento ni aprovechamiento, simplemente se aplicó corta de lianas y bejucos. Entonces, eventualmente yo tendería a creer y a traducir de que el comportamiento de pénjamo solamente va a haber un comportamiento positivo, quizás por el tema de afectación de bejucos. Con respecto a forma de copa y posición de copa, quizás no. ¿Por qué? Porque no hubo apertura de claros y no hubo un refinamiento, o sea, no se cortaron aquellos individuos de mala forma que me le generaban competencia por luz a los líderes deseables. Entonces puede ser que los líderes deseables estén en categorías no muy deseadas en términos de forma de copa y posición de copa. En este caso, aquí podemos ver el comportamiento. Posterior al tratamiento, que es la línea gris, vemos que al menos en forma de copa y afectación de bejucos, mejoró notablemente a categoría 1 y categoría 2, si lo comparáramos con el bosque testigo. Que vean que el bosque testigo más bien pasa todo lo contrario. Forma de copa está entre categoría 3 y 4 y afectación de bejucos está entre categoría 3 y 4 también. Es decir, aquí podríamos inclusive ya inferir de que en efecto los tratamientos en términos de forma de copa y afectación de bejucos tuvieron un gran efecto. Además, inclusive hasta posición de copa, porque si lo vemos en términos de comparar el bosque testigo, vean que el bosque testigo está en categoría 4. Ya si lo vemos por pretratamiento, pues sí, posición de copa está en 3. Ahora, hay que verlo también en términos de los líderes deseables por hectárea, que eso es otra cosa importante. Aquí vean que se está resumiendo un montón de cosas. Se está resumiendo la categoría, se está resumiendo y se está resumiendo la cantidad de árboles por categoría, que eso es importantísimo tenerlo en cuenta en términos de la aplicación de los tratamientos que yo voy a ejecutar. Es decir, si yo, por el contrario, hubiera tenido un comportamiento de que la mayoría de árboles están en 4 y 5 con afectación de bejucos, no solamente hubiera tenido el resultado de que la aplicación del tratamiento se me fue a la basura esa inversión, sino que además eso es lo que voy a tener que seguir llevando a cabo, o que quizás la intervención con respecto a corta de bejucos no fue tan buena, o la intensidad con la cual se ejecutó no fue tan buena y que por lo tanto no generó buenos resultados. En caso de que tuviera que volver a realizarla, entonces voy a saber en cuáles clases diamétricas es donde voy a tener que intervenir
y donde voy a tener que cortar bejucos o voy a tener que liberar copas o voy a tener que hacer refinamiento, perdón, para que haya una mejor forma de copa de los líderes deseables y que la posición de copa pase a otras categorías por el tema de iluminación y por el tema de espacio como tal. Entonces, por eso es la importancia de presentar al final el tema de los líderes deseables bajo esta información. Lo otro es también sobre el tema de las abundancias de líderes deseables en cada uno de los bosques. Como ya les mencionaba, les había mencionado hace mucho tiempo antes, inclusive cuando estamos en clases presenciales, la mayoría de bibliografía habla sobre 40 árboles líderes deseables, que es como el mínimo permisible en un bosque que me indica si estamos bien o estamos mal. Si estamos en menos de 40 líderes deseables por hectárea, el bosque no es tan prometedor y habría que ir pensando inclusive en aplicar enriquecimiento. Si por el contrario estamos por encima, estamos bien. Aquí es comparar en términos de líderes deseables por año. Vean que esto, bueno, obviamente esta información no es la misma que tienen ustedes, pero ustedes van a tener que hacer algo muy similar a esto, que es, por ejemplo, vean, 47 árboles previo a la aplicación de tratamientos. Posterior a la aplicación de tratamientos, aumentaron a 72 individuos, en comparación con 52 individuos que hay en el bosque testigo. Entonces es allí donde yo tengo que empezar a comparar también en términos de líderes deseables si el manejo que yo le di a ese bosque tuvo efectos en mejorar no solo las condiciones, no solo la migración de individuos a las especies más comerciales, sino en términos de cuántos líderes deseables yo espero tener por hectárea. Y parte de lo que íbamos a ver hoy, que creo que ya no nos va a dar el tiempo, era sobre el tema de los costos. Eso lo vamos a analizar ahora sí muy bien en la otra clase. ¿Por qué? Porque yo tengo que afinar el tema de los costos. Yo tengo que saber si la aplicación que voy a ejecutar es afectación, corta de bejucos, bueno, ¿cuánto me va a costar? ¿Y a cuántos individuos se los voy a aplicar? ¿A quiénes les voy a aplicar yo la corta de bejucos? A mis líderes deseables, que son los que yo voy a poder aprovechar en un futuro. Pero todo eso tiene un costo. Entonces ahí lo vamos a abordar la otra clase. Si no pensaba que no se nos fuera tanto en este rato con el tema de los grupos, sin embargo, por lo menos ya me deja tranquilo de que la información que están manejando, al menos los dos que vi, va bien. Ahora lo que toca es el tema del análisis de los líderes deseables, es decir, el efecto de la aplicación de los tratamientos sobre los líderes deseables, tanto para Florencia como para Pénjamo. ¿Cuáles son los 3 resultados puntuales? 1, saber la cantidad que hay de acuerdo al 99, de acuerdo al año 2000, post tratamiento, y el año 2000, bosque testigo. Y además de eso, conocer cuál es la condición general de acuerdo a posición de copa, forma de copa y afectación de bejucos. Y asimismo también conocer cuál es la migración o el comportamiento que hubo con respecto a las familias en bosque testigo y posterior al tratamiento. No sé si les queda claro, chicos, chicas. Profe, entonces para la otra semana sería el cuadro que es de los líderes deseables de la distribución en cantidad de individuos deseables. Ajá. En ambos bosques. Luego un gráfico de la abundancia y por clase diamétrica de estos. Por clase diamétrica y por familia, tal como se los estoy mostrando acá, que sería... ¿Por familia o por especie? Como ese. Sí están viendo la pantalla que les estoy compartiendo, sí. Por especie, sí. Sí, ok, véanlo aquí. Véanlo aquí. Aquí este resume 2 cosas, que es
las clases de métricas que vean que viene abajo, que es de 10 a 20. Bueno, aquí está la inversa, 40-50, 30-40, 20-30 y de 10 a 20. Y además de eso, también me toma en consideración la cantidad de las especies que consideré como líderes deseables y la abundancia por hectárea de esos líderes deseables. Vean que aquí en esta gráfica contengo dos tipos de información diferente, pero que me permite a mí hacer algún tipo de inferencia de los resultados. Entonces, básicamente, este grafiquito, que es de tarea para ustedes, a ver cómo lo van a realizar, y esto, que es más sencillo. ¿Por qué? Porque simplemente aquí es hacer un filtro. Es hacer un filtro por año y según la evaluación que se tomó en consideración, ya fuera por posición de copa, por forma de copa y afectación de bejucos. Ahí simplemente es, por ejemplo, como en este caso, es simplemente ver los comportamientos según categoría y luego pasar esos totales, convertirlos a hectárea como acá, para saber cuántos líderes deseables por hectárea según categoría tengo yo en total, básicamente. Y además de eso, determinar cuántos líderes deseables por hectárea son los que yo puedo, cuántos líderes deseables por hectárea son los que yo tengo, que claramente tienen que coincidir también con lo que yo tengo de información acá abajo. ¿Está bien? No sé, ¿sí quedé claro? Chicos, chicas, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces eso por un lado. Entonces vamos a ver. Vamos a ver un momento. Ok. Listo. Vamos a ver una cosita por acá. A ver qué más se me quedó por ahí. ¿Qué más? Vamos a ver. Y no, básicamente eso. Entonces, la próxima semana, hoy no lo pudimos ver, pero ya entonces, para la próxima semana, vamos a ver en términos de costos todo lo que conlleva esto. Porque vamos a ver el documento que ustedes tienen, inclusive, podríamos hacer un pequeño cálculo de los costos, considerando algunas cosas hipotéticas. ¿Por qué les digo esto? Porque el costo por hectárea no va a ser una receta. El costo por hectárea de la aplicación de un tratamiento determinado va a depender de muchas condiciones. Va a depender de la ubicación geográfica, del tipo de bosque, del estado de sucesión, del estado del bosque como tal en términos de afectación de bejucos, en cómo está el tema de la iluminación, en cómo está el tema de las formas de copa, en cómo está el tema de las especies comerciales. Va a depender de muchísimos factores, pero nosotros podríamos por lo menos tener algunos datos generales de cuánto, en términos general, promedio, es lo que conlleva la aplicación de un tratamiento por individuo. Y ya con eso, entonces, nosotros poder tener un costo operativo. Entonces, en este caso, ¿cómo sería ese costo operativo? Bueno, es decir, ok, si cada árbol me cuesta, en términos de cortabejucos, hacerle la aplicación como tal, y si yo tengo reportados 86 líderes deseables, bueno, ¿cuánto me cuesta hacerle eso a esos individuos? ¿Cuánto me cuesta hacer la liberación de la copa de esos individuos? Entonces, en ese caso voy a tener que hablar de refinamiento como tal. ¿Cuánto me cuesta, en dado caso, hacer cortas de salvamento? Si es que mi información registró que hay muchos árboles viejos, muchos árboles muertos o muchos árboles que tienen alguna condición determinada. Eso lo vamos a ver la próxima semana y vamos a hablar sobre también lo que ustedes están viendo actualmente en economía. Ustedes ahorita están en economía 1. Ustedes están viendo la famosa TIR, la tasa interna de retorno. Básicamente es la forma de saber en qué plazo yo voy a tener de vuelta esa inversión y en términos de tiempo, porque a nivel forestal, en términos de nosotros, siempre esa es el indicador que trabajamos, la tasa interna de retorno, porque como estamos hablando de inversiones a largo plazo, necesitamos saber en qué momento esa inversión va
a regresar a nosotros y en qué condición. Entonces ahí vamos a ver eso, vamos a ver también el tema de costos por el tema de aplicación y también el tema de la efectividad de la aplicación de esos tratamientos en algunos estudios de caso o algunos documentos que he ido revisando por ahí sobre que la mayoría, todos, lo que concluye es que sí, en efecto, la intervención al bosque bien ejecutada más bien genera grandes beneficios en términos monetarios por individuo, porque lo que hace es mejorar la condición, no solo de volumen, sino que condición de forma de los árboles como tal. Esto, obviamente, como se los he mencionado, más direccionado a bosque secundario, porque bosque primario simplemente se ejecuta la cosecha y muy pocas veces se piensa en tratamientos posteriores al bosque para mejorar 15 años después o antes, si se demostrara que más bien ha mejorado el bosque como tal por la aplicación de los mismos. Entonces, básicamente eso sería, muchachos. No sé si tienen alguna duda. No, pero... Ok, perfecto. Entonces, ok, chicos, chicas, entonces, bueno, nos vemos la próxima semana, como siempre, y recuerden, ahí estoy para servirles, cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen saber por WhatsApp, y ahorita, de hecho, voy a revisar lo del índice que les había facilitado. En dado caso en que vea que hay alguna irregularidad, entonces yo les indico, y les indico que entonces trabajen con los índices y con las fuentes que ustedes encontraron, ¿está bien? Listo, profe, gracias. Ok, bueno, muchachos, entonces, que lo pasen muy bien, cuídense mucho y nos vemos entonces. Hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, profe.